Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Isopanishads, texto 9. Andam tama pravishanti, ye vidyam upasate, tato buya ibate tamo, ya uvidyayam rataha. Traducción: quienes se dedican a la cultura de las actividades ignorantes entrarán en la región más oscura de la ignorancia. Peores aún son quienes se dedican a la cultura del llamado conocimiento. Significado: este mantra ofrece un estudio comparativo de vidya y avidya. Avidya o la ignorancia es indudablemente peligrosa, pero vidya o el conocimiento es aún más peligroso cuando es erróneo o está mal orientado. Este mantra del Sri Isopanishad es más aplicable hoy que en cualquier otro momento del pasado. La civilización moderna ha avanzado considerablemente en el campo de la educación de masas, pero el resultado es que la gente es más infeliz que nunca debido al énfasis que se pone en el progreso material, excluyendo la parte más importante de la vida, el aspecto espiritual. En lo que se refiere a vidya, el primer mantra ha explicado muy claramente que el Señor Supremo es el propietario de todo y que el olvido de este hecho es ignorancia. Cuanto más se olvida un hombre este hecho de la vida, más se encuentra en la oscuridad. En vista de esto, una civilización atea dirigida hacia el supuesto avance de la educación es más peligrosa que una civilización en la que las masas de personas son menos educadas. De las diferentes clases de hombres, karmis, gyanis y yogis, los karmis son aquellos que se dedican a las actividades de complacencia de los sentidos. En la civilización moderna, el 99,9% de la gente se dedica a las actividades de complacencia de los sentidos bajo las banderas del industrialismo, el desarrollo económico, el altruismo, el activismo político, etc. Todas estas actividades se basan más o menos en la satisfacción de los sentidos, con exclusión del tipo de conciencia de Dios descrita en el primer mantra. En el lenguaje del Bhagavad Gita 7.15, las personas que se dedican a la complacencia grosera de los sentidos son mudjas, asnos. El asno es un símbolo de estupidez. Aquellos que simplemente se dedican a la búsqueda inútil de la complacencia de los sentidos están adorando a Vidya según el Sri Isopanishads. Y aquellos que desempeñan el papel de ayudar a esta clase de civilización en nombre del avance educativo, en realidad están haciendo más daño que aquellos que están en el plano de la complacencia grosera de los sentidos. El avance del conocimiento por parte de un pueblo ateo es tan peligroso como una joya valiosa en la cabeza de una cobra. Una cobra decorada con una joya valiosa es más peligrosa que una que no lo esté. En el Hari Bhakti Suddhodaya 3.11.12, el avance de la educación por parte de un pueblo ateo se compara con las decoraciones de un cadáver. En la India, como en muchos otros países, algunas personas siguen la costumbre de encabezar una procesión con un cadáver decorado para el placer de los familiares que se lamentan. De la misma manera, la civilización moderna es un mosaico de actividades destinadas a encubrir las miserias perpetuas de la existencia material. Todas esas actividades están encaminadas a la complacencia de los sentidos, pero por encima de los sentidos está la mente, y por encima de la mente está la inteligencia, y por encima de la inteligencia está el alma. Así pues, el objetivo de la verdadera educación debería ser la autorrealización, la comprensión de los valores espirituales del alma. Cualquier educación que no conduzca a esa comprensión debe considerarse avidya o nesciencia, y cultivar esa nesciencia significa descender a la región más oscura de la ignorancia. Según el Bhagavad Gita 2.42 y 7.15, los educadores mundanos equivocados reciben el nombre de Veda-Vadarata y Mayaya-Parthagyana. También puede que sean demonios ateos los más bajos de los hombres. Aquellos que son Veda-Vadarata se hacen pasar por muy eruditos en la literatura védica, pero desafortunadamente están completamente desviados del propósito de los Vedas.
En el Bhagavad Gita 15.15 se dice que el propósito de los Vedas es conocer a la personalidad de Dios, pero esos hombres Veda-Vatarata no están interesados en absoluto en la personalidad de Dios. Por el contrario, están fascinados por resultados furtivos tales como el logro del cielo. Como se afirma en el mantra 1, debemos saber que la personalidad de Dios es el propietario de todo y que debemos estar satisfechos con las porciones que nos han sido asignadas de las necesidades de la vida. El propósito de toda la literatura védica es despertar esta conciencia de Dios en el ser viviente olvidadizo, y ese mismo propósito se presenta de diversas maneras en las diferentes escrituras del mundo para que la humanidad necia la comprenda. Así pues, el propósito supremo de todas las religiones es llevarnos de vuelta a Dios. Pero la gente Veda-Vatarata, en lugar de comprender que el propósito de los Vedas es revivir la relación perdida del alma olvidadiza con la personalidad de Dios, da por sentado que cuestiones secundarias tales como la obtención de placer celestial para la complacencia de los sentidos, cuya lujuria es la causa en primer lugar de su cautiverio material, son el fin último de los Vedas. Esas personas desvían a las demás al malinterpretar la literatura védica. A veces incluso condenan los Puranas, que son explicaciones védicas auténticas para los profanos. Los Veda-Vadaratas dan sus propias explicaciones de los Vedas, haciendo caso omiso de la autoridad de los grandes maestros, los acharyas. También tienden a elegir a alguna persona inescrupulosa de entre ellos y presentarla como el principal exponente del conocimiento védico. En este mantra se condena especialmente a esos Veda-Vadaratas con las muy apropiadas palabras sánscritas Vidyayam Rata. Vidyayam se refiere al estudio de los Vedas porque los Vedas son el origen de todo conocimiento, Vidya, y Rata significa aquellos que se dedican al estudio de los Vedas. Vidyayam Rata significa por lo tanto aquellos que se dedican al estudio de los Vedas. Los supuestos estudiantes de los Vedas son condenados aquí porque ignoran el verdadero propósito de los Vedas debido a que desobedecen a los acharyas. Esos Veda-Vadaratas buscan significados en cada palabra de los Vedas para satisfacer sus propios fines. No saben que la literatura védica es una colección de libros extraordinarios que solo se pueden entender a través de la cadena de sucesión discipular. Para entender el mensaje trascendental de los Vedas hay que acudir a un maestro espiritual genuino. Esa es la dirección del Mundaka Upanishad 1.2.12. Sin embargo, esas personas Veda-Vadarata tienen sus propios acharyas que no están en la cadena de sucesión trascendental. De ese modo, al malinterpretar la literatura védica, se adentran en la región más oscura de la ignorancia. Caen aún más en la ignorancia que aquellos que no tienen ningún conocimiento de los Vedas. La clase de hombres Mayaya Parthagyana son dioses que se han hecho a sí mismos. Esos hombres piensan que ellos mismos son Dios y que no hay necesidad de adorar a ningún otro Dios. Aceptarán adorar a un hombre común si resulta que es rico, pero nunca adorarán a la personalidad de Dios. Esos hombres incapaces de reconocer su propia necedad nunca consideran cómo es posible que Dios sea atrapado por Maya, su propia energía ilusoria. Si Dios fuera atrapado alguna vez por Maya, Maya sería más poderosa que Dios. Esos hombres dicen que Dios es todopoderoso, pero no consideran que si Él es todopoderoso, no hay posibilidad de que Maya lo domine. Esos dioses que se han hecho a sí mismos no pueden responder todas esas preguntas con mucha claridad. Simplemente están satisfechos con haberse convertido ellos mismos en Dios. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.